para que yo pueda escuchar su voz, el diseño del cielo para que yo pueda entender su voluntad, el diseño del cielo para que yo sea transformado, no es una buena prédica, es derramarme delante de Él. Quiero darle esta aclaración para que usted aproveche lo que vamos a ver. No se detenga tanto en las definiciones, porque esto es todo definiciones. Pero se va a querer acordar las dos primeras y no se va a acordar más que las dos primeras y después las otras no las va a recordar. Quiero que entienda más bien el espíritu de lo que se produce, que entienda la dinámica del infierno, más que las definiciones una por una de las cosas que vamos a hablar. ¿Me explico? Entonces, la charla es mucho definiciones, pero no es el objetivo que ustedes se aprendan esas definiciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que pesquen, que capten cómo opera el enemigo, cuál es la forma en la que opera y que en eso puedan verse reflejados ustedes mismos. Y ver si ustedes no participan sin querer queriendo de dinámicas de esta naturaleza. Y ver también en nuestras congregaciones, no para juzgarlo, no para juzgar porque saben que no es nuestro ánimo que se juzgue a una congregación, pero sí para detectar y descubrir cómo el enemigo ha estado operando en nuestras congregaciones. Eso nos trae sanidad y salud porque el primero que me toca hacer cargo soy yo. Entonces, esa aclaración desde el principio, no se detenga en tanta definición porque se le va a hacer denso y pesado. Entienda cómo funciona el enemigo. ¿Sí? Bien. Entonces empezamos. La charla de hoy se denomina fortalezas dentro de la iglesia, pero fortalezas, no fortalezas buenas. Porque uno asocia la palabra fortaleza con cuáles son las fortalezas que tenés. No. Estas son las fortalezas del enemigo dentro de la iglesia. Es cómo opera el enemigo dentro de nuestras congregaciones. Nosotros escuchamos esta charla con Sebastián en Mendoza hace como 7 años aproximadamente, o más, capaz que más, sí, capaz que cerca de 10. Y el día que yo escuché esta charla, que se dio en 2 días, es muy larga, la verdad que a mí me abrió mucho los ojos. Empecé a descubrir dinámicas del enemigo, mecánicas, manera de actuar dentro de la iglesia, y en serio que para mí fue revelador. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Eso dice Mateo 12, 25. Indudablemente esa es una de las estrategias del enemigo, porque él sabe que si nosotros somos divididos como iglesia, nuestra casa no va a prosperar. Y cuando no prospera la iglesia, nosotros hemos visto hace poco el tema de la justicia. Cuando la iglesia no es justa, Dios no puede emitir juicio y no puede enderezar lo torcido. Entonces queda el camino libre para Satanás. Yo siempre digo que para mí Satanás no tiene muchas motivaciones. Tiene una, y es el miedo. Porque usted nunca se preguntó o nunca escuchó la pregunta esa: ¿por qué Satanás se ensaña tanto contra nosotros? ¿Qué tiene que está ensañado con...? Yo no sé si está tan ensañado contra nosotros. Tiene un miedo bárbaro de que cuando la iglesia haga lo que tiene que hacer, llega a su fin. ¿Usted entiende eso? Imagínense que yo le diga: mire, acá te dejo una vela prendida. Cuando se apague esta vela te morís. Vos vas a hacer cualquier cosa para que esa vela no se apague, ¿me explico? Porque vos sabés que de eso depende tu vida. Ahora usted piense esto de Satanás. Satanás ya fue condenado. O sea que él ya tiene la condena asegurada. Tiene el día de su ejecución. Ahora, su ejecución llegará cuando la iglesia haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué va a pretender el enemigo hacer en este tiempo? Todo lo posible para que la iglesia no haga lo que tiene que hacer, porque el día que la iglesia haga lo que tiene que hacer, a él se le termina el tiempo y la condena se ejecuta sobre él. Entonces, cuando usted piense en el enemigo, usted entienda que a veces es tan agresivo porque en realidad está en juego su historia, está en juego él mismo, tiene miedo. Y una persona con miedo se pone agresiva.
¿Por qué? Porque va a hacer todo lo que tenga que hacer y todo lo que esté a su alcance para impedir que la iglesia avance en justicia y él tenga su fin. Entonces eso es la motivación de Satanás. No es una motivación solo destructora contra usted, es una motivación de autopreservación por él. Él está más preocupado por él que por nosotros. Imagínense que si su orgullo lo hizo querer ponerse por encima de Dios, mirá que nosotros vamos a ser tan importantes para él. No hay nada más importante para él que él mismo. Ahora, eso es un ser peligroso. Alguien con miedo y con poder o con herramientas es peligroso. Entonces, tarea del enemigo, asolar la iglesia para dividirla, para que no llegue el tiempo de su condena. Y hasta ahora la viene haciendo más o menos bien, porque ya pasaron unos cuantos años y todavía la iglesia no acabó la obra que tiene que hacer. El pecado que atente contra el reino sí o sí tiene que entrar por el liderazgo. Acá quiero aclarar algo. Nosotros en nuestra congregación, creo que ya lo dije, no usamos la palabra liderazgo. Porque entendemos que la palabra liderazgo es una palabra muy humana. Entonces toda la connotación, todo lo que yo pienso cuando digo líder, en el mundo es casi un antidiseño espiritual. La palabra liderazgo dice el que es la cabeza de algo. Nosotros ya tenemos una cabeza. La cabeza es Cristo, no tenemos que andar buscando líderes. Entonces la gente va a decir, bueno, pero una palabra que usamos, vos entendés. Sí, yo entiendo todo. Yo entiendo que es una palabra que usamos para denominar a alguna gente que es más responsable o que está en cierto grado de autoridad. Todo lo que usted quiera, pero la palabra liderazgo se asocia mal. Entonces no es una palabra que a mí me guste usar. Ahora entiendo que hay sobre la congregación o dentro de la congregación personas que tienen un grado de responsabilidad y autoridad que les es concedido por el cielo y que circunstancialmente, ¿por qué circunstancialmente? Porque a lo mejor en otro momento le toca a otro ese grado de autoridad, pero que circunstancialmente hay personas que son como personas de autoridad. Entonces a eso es lo que yo le vamos a llamar líderes, ¿no? Esa gente que de una forma u otra, por su llamado, por su madurez, es como que se pone al hombro el trabajo en la congregación y terminan siendo de una forma u otra referentes. Ahora, indudablemente ese va a ser el blanco de ataque del enemigo, porque si nosotros tuviésemos un grupo de ancianos, de responsables, de maduros, que protegieran a los nuevos, que protegieran a aquellos que son más vulnerables espiritualmente, a aquellos que son niños, y esos estuvieran sanos, no hubiese o no habría posibilidad de que el enemigo llegara adentro, porque si tendría que atravesar por nosotros. Es esa figura del pastor cuidando las ovejas, que cuidaba con la onda o con todo lo que fuera, con un palo, con lo que tuviera a mano, a esas ovejas del ataque del enemigo. Ahora, si el pastor ese está flanqueado por el enemigo, si ese pastor está debilitado, si ese pastor se quedó sin herramientas, si ese pastor está en pecado, y las ovejas son presa fácil. Entonces la figura que usted tiene que entender es que usted, los haya nombrado ministerialmente o no los haya nombrado, hay personas que son como responsables, como pastores, como cuidadores, como usted quiera llamarlo, y que esos van a ser el primer blanco de ataque. Porque si ataco a esos, todo lo demás se va a ensuciar. Entonces, es como si imagínense que en esta congregación el grupo de líderes, que no lo llamamos líderes, pero vamos a llamarlo en esta charla líderes, fuera un grupo sano, santo, que permanentemente habita en luz, que permanentemente está chequeando sus cuestiones en la sexualidad, en la economía, en la finanza, en las relaciones interpersonales, que constantemente está denunciando si hay pecado, que está... Hay un ambiente de tal santidad que cuando ocurre algo que no es santo se nota fácil. Cuando uno pone algo sobre un fondo blanco, sobre un mantel blanco, cualquier cosa negra se ve muy fácil. Ahora, si yo pongo un mantel negro, me como cualquier cosa negra arriba porque no la voy a ver, no se distingue. Cuando está sano ese grupo de responsables, cuando eso está sano, lo que no está sano sale rápido. Cuando yo no tengo ese grupo sano, lo de adentro se disimula porque se empieza a plantear una negociación.
Es decir, yo te permito, como pastor, porque vos me hacés el caldo gordo a mí también. Entonces nos permitimos los dos. Tengan en cuenta, siempre el enemigo va a comenzar a atacar por aquellas personas que son referentes o personas de autoridad en la congregación. El pecado que atente contra el reino sí o sí tiene que entrar por el liderazgo. Esto lo que quiere decir es que si yo tengo una persona que no está dentro de ese grupo de referente, ese pecado no va a atentar contra el reino, atentará contra esa persona. Y puede atentar contra el radio de acción de esa persona, 2 o 3 personas que estaban a su alrededor. Ahora, cuando el enemigo ataca directamente a un líder, está atacando a todo el trajinar de la iglesia, a todo el caminar de la iglesia. Entonces, estratégicamente para Satanás es más efectivo atacar al liderazgo que atacar a una persona que no es líder. El pecado que atente, está bien, liderazgo de iglesia, me fui para arriba, vamos avanzando. El pecado que atente contra el liderazgo atenta contra el reino, y ahí vemos en este esquemita cómo ese pecado encuentra una grieta en eso que debiera estar protegiendo, y una vez que atraviesa la grieta empieza a contaminar adentro. Acá usamos la palabra del anatema porque acá recordamos la historia de Jai, de la tierra de Jai, ¿se acuerdan? Que uno había tomado del anatema y lo llevó y lo escondió. ¿Cuál fue el pecado ahí? El pecado fue que él desobedeció. Había recibido una palabra clara de parte de Dios, le dijo todo lo que saquen de esa tierra es mío, porque las primicias son para Dios. Y esa era la primera guerra donde él pidió las primicias. Y alguien osó tomar de las primicias que eran de Jehová. Y ustedes saben la historia, que eso demoró y detuvo a toda la casa. No es que solamente lo afectó a él. Ellos fueron afectados, después los apartaron, fueron castigados. Pero en realidad, ese pecado, ¿por qué? Porque Acán era uno de los príncipes. Entonces era uno de los que estaba como recién hablábamos, como líder. Entonces, al ser afectado o al dejar entrar el pecado a un líder, se vio detenido todo Israel, no solamente él y su familia. A eso es lo que le llamamos el pecado del anatema, ¿sí? El pecado de un líder. Lo vemos también en el último punto del Power, dice, esto pasa en la iglesia que estaban fundando los apóstoles cuando Ananías y Zafira también mienten al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se ve ahí? También cómo uno de los que eran los líderes o los pioneros, Ananías y Zafira, quieren mentir, solo que en esta ocasión les pasó lo mismo que acá, ¿no? Murieron, pero yo creo que fue tan rápida la acción del Espíritu Santo que no logró hacer demorar el crecimiento de la iglesia. Pero el principio es el mismo. Ahora, parece duro lo que pasó en Hechos. En realidad no parece, es duro. Pero la muerte de Ananías y Zafira fue una forma de preservar la casa. Obvio que nosotros hoy no vamos a andar matando gente, ¿me explico? En ese caso tampoco la iglesia lo mató el espíritu. No lo mató la iglesia. Pero yo quiero que entienda que si uno actúa rápidamente sobre ese pecado, cuando está visible en el liderazgo, es lo que va a permitir que después siga avanzando la iglesia. Si yo dejo ese pecado ahí en la puerta, va a seguir entrando y me va a contaminar toda la casa. Entonces, cuando se detecta, hay que actuar rápidamente. Y rápidamente poner de nuevo un muro en ese lugar, en esa brecha que había sido abierta. Si no, corremos riesgo. Una vez dentro de la iglesia, es decir, cuando ya atravesó esta primera instancia, cuando ya atravesó la barrera del liderazgo, las operaciones demoníacas comienzan a construir sus propias fortalezas. Ahí es cuando yo creo que les decía la otra vez, nosotros armamos barcas o células y tenemos a la gente en esas barcas y células con el objetivo de que crezcan. Bueno, el enemigo también arma sus barcas y sus células dentro de la congregación para destruir la iglesia. Son barcas y células que no están dictaminadas por el pastor.
Son esas juntadas que se arman por fuera, sin autorización, en donde se comienzan a juntar, como mágicamente, ¿no? La que tiene espíritu de seducción con el que tiene espíritu de lujuria. El que se drogaba con el que se droga. El que es rebelde con el que es rebelde. El chismoso con el chismoso. Pero parece, si algunos que ya tengan años de iglesia o que sean pastor, no me digas si no, puedo decir, pero parece a propósito. Ahí es donde usamos esos dichos, ¿no? Dios los cría y el viento los amontona. Puedo decir, ¿cómo puede ser que se hayan olfateado tan rápido? Entonces se juntan esos dos y empiezan a armar células, nefastas células. ¿Por qué? ¿Qué habilita que esto ocurra? Y que debe haber ya una falla en el liderazgo por el cual se habilita que se forme eso. Cuando hay un ambiente de santidad, les repito el ejemplo del mantel blanco, cuando el ambiente de santidad no persiste el pecado. Es decir, si acá ninguno usa una mala palabra, por ejemplo, va a ser muy raro que alguien diga una mala palabra. Y si alguien dice una mala palabra, todos vamos a va a quedar súper expuesto. ¿Me explico lo que digo? ¿Por qué? Porque en el ambiente nadie dice malas palabras. Entonces cuando alguien lo dice, queda tan expuesto que salta rápido. Ahora, si nosotros somos un grupo de mal hablados y utilizamos malas palabras, viene uno nuevo, dice malas palabras y no queda expuesto porque el ambiente no es sano. Entonces, cuando ya se permite que se formen este tipo de células, es porque hay alguien que no está viendo, porque el liderazgo ya está contaminado. El liderazgo también ya participa de alguna de estas células. Pablo dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas están primero dentro mío, en mi mente, fortalezas contra el conocimiento de Dios, son fortalezas malas, pero que luego yo las pongo en juego con otras personas de la iglesia, entonces que tienen las mismas fortalezas que yo. Y ahí es donde se empiezan a armar estas células demoníacas. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos frente a una iglesia muchas veces, que esas células que se reunieron, que ya las vamos a ver detenidamente, empiezan a demandar que se cambie el mensaje para darle lo que ellos quieren oír. Entonces va a tener el grupo de los que tienen el síndrome de ayudar a los pobres y ausentes, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ayudar a los débiles porque ellos se creen débiles, quieren ayudar a los rechazados porque ellos se sienten rechazados, quieren ayudar a los que... ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces empiezan a reclamar cosas, que la enseñanza cambie, que la enseñanza no sea tan así. Siempre ese grupo va a ver una iglesia con falta de amor, por ejemplo. Uno ya sabe cuando lo empieza a ver, detectar rápido, con el reclamo que te están haciendo, sabes vos qué rollo tienen atrás. Una iglesia muy dura. ¿Quién te va a reclamar que tenés una iglesia muy radical? El que le gusta negociar, el tibio. El tibio te va a venir a reclamar que tenés un discurso muy radical, muy duro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces te empiezan a pedir o a reclamar con miradas o con actitudes que vos cambies la enseñanza. ¿Para qué? Para que vos contribuyas con la enseñanza a su concupiscencia. Ya sabéis, y no vienen solo, porque tienen frases como esta, y no lo pienso solo yo, pastor, ¿sabe? Hay muchos que piensan igual que yo. Claro, la célula, que ya se juntaron, que ya lo hablaron. También exagera un poco, porque no son muchos. Son 2 o 3 que tienen el mismo síndrome. Y que cuando se juntan, se proponen no hablar de esto, pero terminan hablándolo con un chiste, con un sarcasmo. ¿Soy claro? ¿Ven qué fácil que se forma la otra célula? Es más, son más entretenidas que las células que les proponemos los pastores. Nosotros decimos que se vayan a confrontar, y ellos no, la otra más linda porque te juntás, tomás unos mates, hablás de pavada, ¿no? Y entre pavada y pavada nos tomamos unos mates, chusmeamos un poco, sacamos el cuero, hablamos mal del pastor. ¿Es más divertida o no? ¿Te entretiene un poco más? La otra no, es muy dura. Y, viste, tienen ideas radicales. Los de nuevamente son medio... y sí, pero ya tienen fama de esto, ¿eh? Entonces empezamos a meter palabra y palabra y palabra. Y después reclaman eso.
Claro, cuando se cansan de que no le predique eso, se van detrás de maestros que les enseñen su propia concupiscencia. Eso no pasa en nuestras iglesias, pastor. Esas son otras iglesias feas, malas iglesias. Bien, acá estamos frente a la célula número 1. La célula número 1, la que se empieza a levantar en esa fractura de lo que llamamos liderazgo, es el celo ministerial y división. O sea, usted entienda que antes de llegar a la gente, como les decía, lo primero que se comienza a fracturar son las relaciones entre los mismos referentes, entre aquellos que debieran estar sanos. Esta célula demoníaca se levanta para destruir los proyectos de Dios. Busca establecer otra visión y otro enfoque. Entonces ahora los vamos a ver uno por uno y acá es donde yo digo que hay mucha definición. Tranquilo, no se las tiene que acordar a todas. Lo que vamos a ver son 6 células con 6 características dentro de cada una de las células. ¿Me explico? Esta es la primera célula de 6 que vamos a ver y ven ahí que en el cuadrito ustedes tienen 6 características, 6 rasgos que se levantan dentro de esta misma célula. Es decir, la gente que empieza a hacer esto se empieza a olfatear y a reunirse entre sí. Vamos a ver una por una. El primer rasgo que vamos a encontrar en esa célula es celos. Celos es una emoción de enojo contra alguien que se sostiene en la creencia que seremos desplazados por esa persona y que se olvidarán de nosotros porque hay otra persona que ocupará nuestro lugar. Les explico rápido, celo y envidia, la diferencia que tienen es, yo tengo celo de aquella persona que puede sacarme el lugar. Y tengo envidia de aquella persona que tiene el lugar donde a mí me gustaría estar. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, el que me amenaza, yo tengo celos. Pero el otro que yo envidio no me amenaza, porque está más alto que yo. Entonces yo envidio la posición del otro. Entonces yo siempre digo, yo puedo envidiar a Messi, porque quiero jugar como él, pero no puedo sentir celo de Messi. Messi no me va a venir a sacar el puesto a mí de jugador de fútbol. ¿Me explico? Ahora yo, si juego en el equipo de los veteranos y juego más o menos y viene un veterano que juega mejor que yo y yo soy titular, de ese sí voy a tener celo. ¿Por qué? Porque ese atenta contra mi puesto. ¿Usted me entiende? Bueno, esto se da mucho dentro de las congregaciones. Celos entre los líderes, que viene uno nuevo y, che, este está creciendo muy rápido, mirá cómo conoce la Biblia, mirá que... Sí, celo. Entonces empiezo a operar en mí todo un mecanismo de defensa donde por fuera le pongo cara bonita, pero por dentro le tengo un miedo bárbaro, le tengo una bronca bárbara, espero, hasta a veces deseo que le vaya mal, porque está atentando contra mi lugar. Eso es lo que yo creo. Eso refleja falta de identidad, eso refleja un montón de cosas que hay que trabajar. Pero quiero que entienda que usted entienda que así empieza a gestarse el mal. Si yo quiero ir a una guerra, soy el pastor, tengo un grupo de gente referente y entre ellos están en conflicto, ya está, tengo un huecazo. Porque, vuelvo a repetir, casi que alguno va a estar esperando que le vaya mal al otro, para que no boicotee su lugar. Entonces, atención, número 1, los celos. Número 2, la envidia. Ya le expliqué lo que es la envidia, tener ganas de tener la posición del otro. Voy a ir un poco rápido para que no se haga tan largo. Contención. ¿Qué es la contención? Es la práctica de provocar discusiones con enojo, motivando la enemistad y la división entre las personas. Es ese que viene y en una reunión te tira algo que te dejó incómodo. Te la tira, ¿no? Te tira algo para que vos te pelees con el otro. Te lo deja entrever, a veces no es tan específico. Pero todas esas palabras no son gratuitas, generan cosas. Usted, hoy lo hablábamos, cómo las palabras no son inocentes. Hay palabras que son tan peligrosas, que usted no tiene idea de la dimensión del alcance de la palabra. Yo a veces cuando hablo de los celos en la pareja, usted no sabe lo que habilita con la palabra en el otro. Usted no tiene idea. Mujeres celosas. Quiero que cuando usted lo vea de esta forma, va a entender el poder de la palabra.
Imagínese una mujer celosa que venga, que mi esposa fuese esa celosa, que no lo es, pero si ella lo fuera, que me diga, che, me parece que aquella mujer te mira con deseo. O sea, vos imaginate lo que habilitó en mí lo que dijo. ¿Usted cree que yo puedo no tener ninguna intención de pecar, pero usted cree que yo la próxima vez que la mire la voy a mirar de la misma forma que antes de la palabra que soltó mi esposa? ¿Usted entiende que esa palabra que soltó mi esposa me habilitó a pensar algo que yo hasta ese momento no había pensado? ¿Usted entiende que a mí me habilita a mirarla sexualmente porque la que puso sexo entre esa persona y yo fue mi esposa con la palabra, porque no había sexo en mi mente? Pero al poner eso, ella me está diciendo que hay un deseo sexual de una persona sobre mí. Para mí no es gratis que ella diga eso. Por más de que en mí no haya deseo de nada. ¿Usted puede entender el poder de la palabra? Ahora, eso mismo pasa cuando yo vengo con un comentario y le digo, sí, ¿viste la persona nueva esa? Sí, pum, le tiré 3, 4 cosas y la dejé. ¿Usted qué cree que es gratis lo que usted le dijo de la otra persona? No, pero yo se le dije como un comentario. ¿Qué comentario? Le habilitaste a esa persona un montón de cosas sobre esa. A lo mejor ahora la mira con desconfianza, a lo mejor ahora no se quiere acercar, a lo mejor. ¿Cuántas cosas pueden pasar de un espíritu contencioso que busca poner algo en el otro y genera este tipo de reacciones? La otra, manipulación. Esto dice que opera generalmente por el espíritu de Jezabel y utiliza la seducción y la lástima, o la lástima, cualquiera de las dos o las dos juntas, para cambiar la dirección de la decisión a las personas. ¿Sí? Este es el líder o la persona que se acerca al pastor todo el tiempo tratando de cambiar la dirección. Lo hace con 2 mecanismos. La seducción, que es tratar de envolverte, de enroscarte, o la lástima. Ay, es muy difícil esto que pide. ¿Por qué mejor no lo hace así, pastor, para la gente como nosotros, que por ahí no podemos, no tenemos? ¿Me explico? Herramientas de Jezabel, que por medio de la lástima o de la... Ahí cuando hablo de la seducción, no necesariamente estoy hablando de la seducción sexual. A veces queremos seducir con simpatía, un hombre a otro hombre, ¿me explico? Queremos seducir de alguna forma, con regalos, con un montón de formas que a veces tenemos, pero el objetivo no es honrar al otro, no, el objetivo es tratar de cambiar la idea del otro, que modifique la dirección de donde está llevando las cosas. ¿Están empezando a verse? Sí. Sin él sí, con él no, pero sin él somos malos. Otra, rebeldía. Es la actitud que opera intentando establecer otra autoridad que la que está establecida. Son aquellas personas que traen otra opinión de lo que está bien y está mal en asuntos que no le fueron delegados. Y eso tiene mucho que ver, como nosotros somos muy respetuosos de la delegación de autoridad, cuando vos no se te delegó que opines sobre algo, no tenés que opinar. ¿Por qué? Porque eso es como cuando Eva comió del árbol del bien y del mal. Quiso opinar sobre algo que no le fue delegado opinar. Del árbol no había que comer, no había que sacar la conclusión si era agradable a la vista o no. Todo eso se puso a hacer Eva, porque en ella estaba entrando la semilla de Satanás, que es la semilla de la rebelión, de la rebeldía. Entonces Satanás vino a seducirla con palabras y le inyectó su rebeldía. Y la puso en el lugar de tener que ella decidir lo que no le correspondía decidir a ella. Ya Dios lo había decidido, le dijo, de ese árbol no coman. Ahora, ese árbol se llamaba ¿cómo? El bien y el mal. Entonces, gente que quiere decidir lo que está bien y lo que está mal en asuntos que no le fueron delegados, no opine. Absténgase de opinar. ¿Por qué? Porque si usted opina con el que no tiene que opinar, va a inyectar rebeldía en el otro. ¿Soy claro? Entonces pregúntese, ¿por qué tengo que hablar esto, opinar yo si esto es bueno o malo? Si a mí no me fue concedido la autoridad de definir sobre esto, y a otros sí. División, yo lo decía la otra vez, usted dice, ¿cómo resuelvo esto? Si usted está en desacuerdo, ahórrese el problema de la rebeldía. Váyase. ¿Me explico? ¿Para qué yo me voy a quedar bajo el título de sí, estoy sujeto a vos,
si en realidad por dentro no estoy sujeto? Y no me interesa sujetarme y creo que te estás equivocando. Si creo todo eso de mi líder, de mi pastor, listo, me voy. Pues, ¿para qué me voy a quedar? No es mi lugar quedarme a armar una rebelión. No es su lugar ese. Su lugar en esa congregación es o a estar sujeto a su pastor o de lo contrario, váyase. Pero no se quede en rebelión. ¿Se entiende la posición? Porque yo sé que muchos se preguntan, bueno, ¿qué hacemos si vemos que algo se está... Bueno, háblelo con quien tenga que hablarlo, no en rebelión, pero si usted ve que eso no se corrige en usted y que usted no se va a poder sujetar a eso, no se quede a armar lío, váyase, no influya a otros. ¿Sí? División es establecer una visión diferente a la que la autoridad de la iglesia está llevando. División es tener dos visiones. No se puede tener dos visiones, porque no vamos para ningún lado. Entonces también eso es una lucha infructuosa para el reino, pero muy fructífera para el infierno. Es decir, cuando tenemos que avanzar, usted imagínese un cuerpo dividido en sí mismo y que yo con esta mitad quiera jugar al fútbol y con esta mitad quiera jugar al tenis, al mismo tiempo. Una inutilidad terrible. No voy a jugar bien ni al tenis ni al fútbol, ni me voy a sentir bien. O sea, nada voy a estar haciendo bien. Cuando yo tengo dentro del cuerpo dos visiones, unos que tiran para un lado y el copastor que tira para el otro, estamos... O sea, un sistema de inutilidad total. No le hacemos bien a nadie y le hacemos mal a muchas personas y le hacemos mal al reino y le hacemos mal a un montón de cosas. Entonces, el reino, la iglesia, fue diseñada para tener una cabeza, una visión. Esa cabeza es Cristo y en las congregaciones locales hay una línea de autoridad que si la respetamos tenemos la garantía de que Cristo va a hablarnos en relación a esa línea de autoridad. Estamos estableciendo un reino, no una democracia. Es un reino. La democracia es griega. Cristo trajo un reino, lo que se acerca es un reino. En el reino hay líneas de autoridad que se respetan. No todos opinamos sin saber como la democracia. Por otra parte, de más está que yo les diga que la democracia es un fracaso como un mecanismo de gobierno. Porque en realidad la democracia no existe. La democracia es elegir quién te va a gobernar durante algunos años como rey. Entonces, cuando está Cristina Kirchner hace lo que quiere, cuando está Macri hace lo que quiere. Usted nunca opina. ¿Se entiende? Usted solo vota, pero no opina. Segunda célula. ¿Se entendió la primera? Bien. Chisme y murmuración. Esta célula se establece para difamar el testimonio de Dios en la vida de las personas. Esta célula fortalece a la célula anterior. Yo quiero que usted me entienda esto. Usted, por más de que hable de otro con razón o con razones, no es un lugar que usted debe ocupar. Porque usted tiene razón, el otro tiene errores. Pero usted también. Entonces, ¿para qué usted habla del otro? La Biblia dice, ¿para qué mirar la paja en el ojo ajeno? Mirá la vida que tenés vos. Entonces, este principio es, no importa cuánta razón tenga usted en que el otro está haciendo las cosas mal. Eso no lo habilita ni lo justifica para que usted sea un chismoso, un murmurador, un calumniador, decir falso testimonio, maldecir o mentir. No lo habilita. Entonces, no, pero vos no sabés lo que yo sé. Está bien, administrá eso que vos sabés como Dios quiere que lo administres. Porque si vos lo mal administrás, el otro pagará por lo que hace mal, pero vos vas a pagar por la mala administración de lo que vos estás haciendo. ¿Sí soy claro? Entonces, acá no está en juego si es verdad o mentira. Acá está en juego cómo yo administro lo que sé. También tiene que entender usted que lo que estamos hablando acá es un mensaje de reino, es cuando la gente tiene cierto nivel de madurez que puede dejar de verse a sí mismo y puede entender que mis aportes negativos o positivos aportan a un reino mucho más grande que esta congregación y mucho más grande que yo, mucho más grande que yo. Entonces lo tengo que hacer con un sentido de responsabilidad, que se requiere cierta madurez para actuar responsablemente. El chisme es la habladuría ociosa. Es la opinión en situaciones en la cual no fuimos llamados para opinar. Es ser irresponsables con nuestras palabras,
No hay intencionalidad mala en apariencia, solo inmadurez. Es como yo les decía al principio cuando nos juntamos a tomar mate, pero no sabemos para qué. Che, voy a tu casa a tomar unos mates. Dale, vení. ¿Y qué haces si no tenés propósito? ¿Para qué nos juntamos? Che, ¿viste la reunión? ¿Viste? Che, ¿viste qué mal cambiado que estaba tal? No lo estoy diciendo como malo. Digo, qué mal cambiado que estaba. Sí, y ya habilité algo con el otro. Sí, pero lo que pasa es que me parece que ahí pasa algo con la esposa, no le plancha las cosas. Sí, esa es una mujer que... Uf. ¿Te das cuenta? Empezaste diciendo una estupidez. Pero yo lo comenté por comentarlo nomás, porque estábamos hablando, nos juntamos a tomar unos mates. Sí, pero empezaste a hablar ociosamente y terminaste calumniando, hablando mal. La pregunta que yo te hago es, ¿en qué edificó eso? A ver. No, era para pasar el rato. Yo les tengo prohibido en la congregación. De mi parte, si lo quieren hacer, lo hacen, ¿no? Yo no lo voy a andar persiguiendo. Pero eso de juntémonos sin saber para qué, yo lo tengo prohibido. Para mí eso es el principio de muchos males. No, nos juntamos porque sí. No hay un porque sí. En una persona de reino, en una persona que entienda el reino, en una persona, no existe el me junté porque sí. Aparte vos ya sabés con quién se va a juntar. ¿Y con quién se va a juntar? Con ese se va a juntar. No se va a juntar con otro, con ese. Vos decís, ¿pero será posible? Y sí, claro. Con ese se va a juntar o con esa. Con el cual encontró la célula. ¡Pam! No es muy difícil. Cuando vos ya te entrenás en esta mirada de la célula, vos ya sabés a quién tenés que cuidar de quién. Le vuelvo a repetir, nosotros no actuamos como policía, que andamos atrás preguntándole, ¿te juntaste? No, uno se entera de todo, el pastor siempre se entera de todo, ¿o no? Y vos después te enterás y decís, ¿y qué hacían juntándose? No, lo que pasa es que nos juntamos porque justo íbamos a correr y dije, vamos a correr juntos. Está bien. Si vos querés, pero vos sabés que ese es el principio de cosas que van a ocurrir después. Entonces, algo acá importante es protocolo. Protocolo es, ¿para qué te vas a juntar? ¿Con quién te vas a juntar? No, porque hombre y mujer lo voy a llevar. No la llevás. Querés ayudarle a pagarle el taxi, pero un hombre llevando a una mujer sola no. ¿Me explico? Eso es un protocolo nuestro. No digo que esto sea ley. Digo que los protocolos te ayudan y te cuidan para que no caigas en cosas que no tenés que caer, solo porque pero no había mala intención. Sí, pero si te descuidaste en el protocolo, si te juntaste al vicio, estás más propenso a caer en chisme que si te juntás con un propósito espiritual, ¿no? Entonces el chisme es eso, ¿no? Es empezar a hablar sin mala intención, pero cosas que no teníamos por qué hablar. Rumor o murmuración es cuando hablamos intencionalmente de lo que le está pasando a alguien con la intención de transmitir una información sin ningún propósito de edificación. Esa es la gente que le gusta verle la cara al otro cuando le tira la noticia. ¿Viste ese que te la tira y que está como ansioso, tengo algo para contarte y lo único el placer que le da es verte la cara que pones cuando te lo cuenta? Y vos decís, ¿para qué lo hizo? Para que estés orando. Te dice, no, pero no, en el fondo el placer era ver la carita que ponía cuando te contaba lo que el otro había hecho. Eso no tiene sentido. ¿Fuiste llamado a eso? O sea, ¿soy el encargado de intercesión para ponerlo al otro a interceder? No soy. Entonces, no, ¿viste lo que le pasó a vos? Ese ¿viste lo que le pasó acá? Vos ya sabés. Está en realidad tirando un rumor, murmurando, le gusta la reacción del otro, le gusta traer la bomba del momento, le gusta tener la noticia. Sí, pero eso es principio del mal también. ¿Para qué hace eso? No tiene sentido. Calumnias. Cuando nuestras habladurías u opiniones no son ciertas, podemos entrar en calumnias sin pretender hacerlo. Es cuando me dijeron, pero vos sabés que fue, no sé, pero me dijeron. Yo hoy estoy corriendo el riesgo de calumniar, que es, yo creo que fue cierto porque me lo contaron, pero como no lo sé certeramente, estoy en un riesgo de calumnia. Falso testimonio. Eso es cuando aseguramos que vimos cosas que no son ciertas o exageramos cosas que experimentamos. ¿Sí? Entonces es ver algo pero asegurar otra cosa. Experimentar algo pero exagerar lo que experimenté. Es ese agregado en donde le voy agregando un falso testimonio. De esto hay mucho, O sea, yo vuelvo a repetir, a mí me gustaría hacer un freno en cada una para que usted piense las veces que usted contó el testimonio exagerado. Acá teníamos un caso de un hermano que contaba el testimonio y no era el testimonio de él.
¿no? Lo contaba, claro, porque él quería impresionar con el testimonio. Sí, pero esto hay mucho. Igual que cuando vos escuchás eso que te dicen, no, yo era en el mundo, era el peor, no era tan malo. A veces lo exagero para generar en el otro admiración, decir, mirá de dónde te sacó. Yo lo he escuchado muchas veces, lo he visto muchas veces. Yo era una basura. No era una basura, o sea, se equivocó, pero se exagera un poco lo malo que era, ¿me explico? Exagera los caminos tortuosos por los que anduvo, como para que vos digas, wow, qué impresionante la obra. De eso hay, está lleno dentro de la iglesia, está lleno de todo esto. Entonces el falso testimonio a veces va para un lado, va para el otro, exageran lo que vieron en los otros. Falso testimonio. Maldecir es cuando usamos nuestra boca para establecer juicio contra otra persona, cuando hablamos mal de otra persona. ¿Sí? Ese va camino a la muerte, ese no tiene cura, eso es maldecir, ¿no? Es dar por sentado una palabra terminante sobre el otro. ¿Sí? Este va a morir así, este no cambia más. Mentiras es cuando fabulamos cosas que no son ciertas. No hay falso testimonio porque no hay desvío de la verdad. Directamente no hay verdad. Es decir, ¿se acuerdan que el falso testimonio yo le decía que le agregaba cosas a lo que había ocurrido? En la mentira ya todo es una mentira. No es una exageración de algo que ocurrió. Es una mentira directa. Si nada de lo que está diciendo es real. ¿Estamos con la segunda célula? ¿Lo puede ver dentro de la iglesia? ¿Cómo empieza a operar primero en gente el celo, la envidia, y después pasa a la segunda célula y vemos que en nuestra iglesia hay chisme, murmuración, palabras ociosas, habladuría, hablan mal del pastor, hablan mal de los líderes, hablan mal de ellos, hablan mal. Empiezan a ocurrir cosas en el medio, empiezan a levantarse gente que te viene a hablar mal de este, la gente demanda, pastor hágase cargo de esto, pastor hágase cargo. ¿Me explico? Si esto es muy común. Ahora esto funciona por células espirituales. Hay algo que está habilitando que eso opere. Si nosotros ponemos un grupo de responsables, lo primero que podríamos hacer es sacar a todos los responsables. Si vemos que hay una situación de esta naturaleza, saquemos a todos los responsables, que quede solo el pastor. Empecemos de nuevo. Y empecemos a poner una bajada clara de cosas. Si usted se junta a tomar mate con alguien sin motivo, yo voy a considerar que usted está en rebeldía. Porque yo le estoy diciendo que no lo haga. Punto. No me gusta. Bueno, ya conoce cuál es la puerta por la que entró, se puede retirar. ¡Ay, qué duro! ¿Y cómo hace si no? ¿Cómo hace para mantener una iglesia lo más sana posible? Hay una palabra que nosotros recibimos el año pasado que es que hay que armar sendas, que hay que tener sendas derechas para que el pie del cojo no tropiece. Entonces quiero que usted entienda esto. Si nosotros que somos los cristianos de más tiempo, no tenemos sendas derechas acá adentro, cuando entre el cojo de afuera, el nuevo, el que viene con todas las mañas de afuera, y se encuentra en un lugar donde no hay senda derecha, nosotros somos los culpables de que siga tropezando acá adentro. Entonces hay gente que afuera pecaba y sigue pecando adentro de la misma forma, porque en vez de ofrecerle una iglesia con sendas derechas para que su pie no tropiece y sea sanado, como dice la palabra, tenemos congregaciones más torcidas que la senda de afuera. ¿Usted me entiende que esto que yo le digo no lo digo por malo, lo digo por amor a aquellos que Dios va a enviar a ser sanos? Tenemos que tener un sentido de responsabilidad. Esta es la iglesia donde vamos a tratar de que nadie chismosee. Entonces vamos a tener un protocolo más ajustado que otras congregaciones. Pero no porque somos malos. Yo les vuelvo a repetir, para nosotros es más trabajo eso que lo otro. Si fuera por comodidad, hagan lo que quieran, qué sé yo. Venga el domingo acá, tenemos una fiesta espiritual, todos se van con montaña de bendiciones, me saludan, qué buen pastor que tenemos, me saludan con un ósculo santo y no los veo más. Sí, eso es lo más cómodo. Hacer todo esto es mucho más trabajoso, pero lo hacemos con la responsabilidad y el compromiso de saber que si no formamos nosotros senda derecha, ¿dónde vamos a buscar un lugar para que nuestro pie no tropiece? Si tropezamos dentro de la iglesia, imagínate afuera. Bueno, imagínate afuera. Capaz que hay lugares más derechos afuera. Y eso es trágico. Van a encontrar a lo mejor más respeto y más justicia en la casa de los musulmanes, a lo mejor. No, a lo mejor no, seguramente. Ahora, claro, son justos en su injusticia, pero justos. Tercera célula, ¿verdad? Religiosidad y conformismo.
Esta célula busca anular el fluir del Espíritu Santo, busca que la voz de Dios sea cambiada por reglas y las tradiciones. Acá la frase típica es, acá es así. Cuando vos, no, acá es así. Pero eso es donde, no, es como una tradición que tenemos. Acá es así. Históricamente fue así. Religiosidad. Cuando tomamos decisiones basadas en las palabras que el Espíritu Santo alguna vez habló. No hay consulta del Espíritu Santo, solo hay un seguimiento de las reglas establecidas antiguamente. Usted tiene que entender algo. Cuando Romanos 12, 1 y 2 dice que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, que ese es nuestro culto racional, para entender cuál es la voluntad de Dios, para que sea cambiado nuestro entendimiento y entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, eso es permanente en un hijo de Dios. No puedo yo haber hecho eso cuando me convertí, recibí la dirección de Dios y no busqué más el Espíritu Santo porque total ya me dio la dirección. No, es una dirección permanente. Imagínese si Abraham se hubiera quedado con la dirección de andá a matar a tu hijo y no hubiera estado con el oído atento a toda la directiva de Dios. Cuando estaba levantando el cuchillo y hubiera dicho, no, la directiva es matar. No, pero te estoy diciendo ahora que ahí hay un cordero para sacrificar. No, pero la directiva fue. No, pero pará, porque si no me escuchás permanentemente, vas a hacer lo que no tenés que hacer. Pero aquello no fue palabra de Dios, claro que fue palabra de Dios, pero nosotros estamos llamados a presentarnos una y otra vez como sacrificio vivo para permanentemente ser cambiados en nuestra manera de pensar. Entonces, no, pero esto, yo estoy seguro de que esto nos lo dio el Espíritu. Sí, pero en otro tiempo. ¿Cuánto hace que no oís la dirección del Espíritu? ¿Me explico? Entonces, ¿cuándo es religiosidad? Cuando me quedo con la dirección del Espíritu de hace mucho tiempo. Conformismo, cuando no hay motivación para nuevas conquistas. El pensamiento es, así estamos bien, no hace falta que hagamos nada más. Pone tropiezo a las iniciativas. Cuando tenemos intenciones de ir por más, y no, pero si así estamos bien. Yo creo que se lo decía el otro día, o se lo decía a la congregación acá. A mí me preocupa mucho escuchar a la gente que me diga, estoy bien. Me preocupa más que me diga que estoy mal. Cuando la gente me dice estoy mal, yo por lo menos sé que se está viendo. Cuando me dice que estoy bien, yo digo, ¿se estará viendo? Porque si vos tenés la conclusión de que no tenés más para crecer, yo no sé de qué reino sos. O sea, tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora, si vos te creíste que ya alcanzaste la estatura del varón perfecto, tenés un problema en el espejo, que es tu mirarte a vos mismo, porque no me digas que no hay nada más para avanzar, que no hay ninguna revelación nueva para comprender, que no hay un paso nuevo para dar, que no hay una conquista nueva que pelear, que no hay algo nuevo que gobernar, que en tu casa está todo bien, que todo lo que haces es luz, que sos santo. La misma palabra en Apocalipsis te dice, el que es santo, santifíquese todavía. Hay una permanente búsqueda de aquel que entiende, que se mira como en un espejo con la gloria del Señor y no con la gloria de la religiosidad. Porque cuando vos te mirás con la gloria de la religiosidad decís, bueno, tampoco estamos tan mal, mirá aquello otro y aquello otro. Pero eso, ¿con quién te estás comparando para estar conforme? ¿Con quién te estás mirando? ¿Con quién te estás midiendo? ¿Con la estatura del varón perfecto? Claro, si te comparás con el peor, con el que me enteré hoy, que acá hay un pastor que tiene que él es gay y tiene el pastor de una congregación. Claro, si te comparás con ese, sos un duque. Pero ¿con quién te estás comparando? ¿Me explico? Nuestra mirada y nuestra estatura es la de Cristo. Entonces el conformismo no puede existir. Si Pablo decía, yo la he peleado, la he luchado, pero yo prosigo a la meta. O sea, hasta que me muera le voy a dar. No voy a aflojar un segundo. Y esa tiene que ser la mentalidad de alguien que está en el espíritu, que está siendo transformado, renovado. Si el otro, no, bueno, pero mirá qué linda congregación que tenemos un lindo número, tenemos que... Sí, está bien. Todo eso puede estar bien. Pero no es el último lugar a donde tenés que arribar. ¿Sí me explico? Conformismo. Materialismo. Tiene como enfoque lograr cosas materiales. Demuestra los frutos por las cosas materiales que logran. La mirada está en las cosas de la tierra y no en las cosas del espíritu. Son esas congregaciones que llegan a un punto en donde
todo progreso se mide por lo que hace la comisión de púlpito, ¿no? Si avanzamos en lo edilicio, si compramos una movilidad nueva, si tenemos un equipo de sonido nuevo. Ahora usted va a decir que eso está mal. No, está bárbaro, está buenísimo, porque Dios también nos hace prosperar económicamente, también crecen nuestras casas. Sí, es bueno, pero cuando esa es la única medida de éxito, estamos fritos. Cuando lo único que vos tenés para contar es el número de gente que tenés, es cómo creció económicamente la iglesia, eso es un peligro. ¿Se entiende? Es porque no tenés otra cosa para contar espiritual. Y tenés que solo mostrar la fachada, cómo está la iglesia. Yo creo que eso también, yo tengo varias opiniones personales en relación a eso, pero sé que todavía no es el tiempo de hablar de esas cosas. Porque va a llegar un momento, como les decía la otra vez, en los cuales nos vamos a tener que sentar en serio y replantearnos muchas cosas. Y vamos a tener que definir muchas cosas. Y vamos a tener que distanciarnos de muchas otras. Yo digo, pastor evangélico gay. La pregunta que yo me hago es, ¿alguno de los dos, o él o yo, no somos evangélicos? ¿Soy claro en lo que digo? Ahora, yo me preocupo, no me preocupo en el sentido, me ocupo, o pienso, que en algún momento yo me voy a tener que pronunciar. Porque Lutero cuando se pronunció, no era el único que estaba en desacuerdo. Yo ya creo que les conté otra vez, la Iglesia Católica estaba en un cisma. La Iglesia Católica se había venido a pique. Pero tiene que haber alguien que se pronuncie. Porque no es el único que está en desacuerdo, Lutero. Pero él se pronuncia, dice, alguien tiene que hacer algo por esto. ¿Usted entiende que alguien va a tener que hacer algo por esto que estamos viviendo hoy? Yo no puedo leer, disculpe si usted me ve efusivo, pero que a mí estas cosas me ponen así. Yo no puedo leer que hay 3 iglesias alemanas que ya, denominaciones alemanas, que ya aceptan el matrimonio igualitario. No creemos en lo mismo. Si usted me puede decir lo que quiera, pero no, yo no creo en lo mismo que el pastor gay que casa gays. No creo lo mismo, o sea, está bien, yo no me quiero llevar el nombre, que se lo quede él, pero si él es evangélico, yo tendré que decir, no, yo no soy más evangélico. ¿Soy claro en lo que digo? Pero yo no puedo estar como si nada ocurriera. Sí, somos todos evangélicos. El que, bueno, el otro día vi unos videos, que no quiero hablar, pero yo cuando veo hacer algunas cosas, yo creo lo mismo que esa persona. ¿En serio cree? Claro, pero entonces el punto es quién se pronuncia para decir eso. Pero no, estamos como, a veces yo creo, y yo me hago cargo de esto que digo, a veces estamos como sometidos por un espíritu religioso que pareciera que no nos podremos levantar porque si nos levantamos a manifestarnos, estamos como yendo en contra de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y eso que estamos viendo no es el cuerpo de Cristo. Al contrario, el no manifestarnos es dañar al cuerpo de Cristo. Entonces a veces por un concepto religioso de creer que si hacemos alguna manifestación, cuando yo digo manifestarnos no digo salir a la calle con pancarta, ¿usted me entiende? Manifestarnos es expresar que nosotros no coincidimos con ciertas cosas. Y que a mí me llamen de la misma forma que el otro, a mí me molesta, a mí me incomoda. Y yo supongo que el otro también lo incomodará si me escucha hablar de él como estoy hablando. Entonces, listo, nos incomodamos, no creemos lo mismo. Entonces, vos allá y yo acá. Porque lo hablamos en la Amor y Amistad Reino, yo voy a ser amigo de aquellos que contribuyan al propósito eterno. Entonces, con vos no me voy a juntar ni a comer. ¡Ay, qué duro que sos! Sí, como quiera. Sí, y Pablo no fue preso. Y a Lutero no lo quisieron matar. Y lo que pasa es que, claro, el espíritu de religiosidad tiene mucho que ver con el temor. Es el Claro. Yo por eso digo que se está levantando una generación que tiene que vencer todo temor y que tiene que ir más allá. ¿Se entiende? Decir, eso digo. Y me hago cargo de lo que digo porque si hasta ahora no lo he hecho es, número uno, porque no he tenido la convicción, pero yo lo que me pregunto por debajo de esa no convicción es si no habrá en mí operando un espíritu religioso de temor
que me hace ser demasiado cuidadoso cuando tendría que ser más valiente. ¿Soy claro? Yo siempre me autoconfronto. Está bien, no, pero para no dañar la iglesia. Sí, pará. Porque pensalo bien a ver si dañá o no dañá la iglesia. Seguimos. Idolatría. Amor a cualquier cosa más que a Dios. Tener como fin el buscar cualquier cosa antes que a Dios. La idolatría puede ser dirigida a objetos, personas o situaciones. Esta es muy común, esta es muy frecuente, gente que es fiel más a un hombre que a Dios, gente que es fiel a una denominación más que a Dios, gente que es fiel a una congregación más que a Dios, y vos ves que lo único que defiende, lo único que protege y de lo único que habla es o de un hombre, o de una congregación, o de un lugar. Eso ya es idolatría, ¿sí? Herejía es cuando ya enseña un falso evangelio o enseña una falsa doctrina. ¿Esto cuándo se da? Y cuando yo necesito justificar mi dirección. A ver, yo vuelvo a repetir esto, tómelo o entiéndalo. Si yo soy una iglesia como las que le veíamos antes, que lo único que veo es lo material, y yo tomo lo material como la única representación de mi crecimiento, pues obviamente voy a hacer hincapié luego en mi prédica y en mi evangelio en una doctrina de prosperidad económica. ¿Y por qué? Porque va a hacer juego mi evangelio con mi manera de ver la iglesia. Entonces voy a terminar predicando un evangelio falso si está mal direccionado conforme a aquellas cosas que están dentro de mí. Entonces cuando yo ya tengo una iglesia que pasó por todas estas instancias, porque estas células son como que van progresivamente avanzando así, como las venimos viendo. Entonces ya estoy yo, como pastor en una iglesia religiosa, donde lo único que no importa es lo material, donde ya estamos no oyendo la voz del Espíritu Santo, y voy a tener que predicar, si no escucho el Espíritu Santo, voy a tener que predicar de lo que se me ocurre a mí, porque si no escucho el Espíritu Santo, ¿quién va a ser la fuente de mi inspiración de la prédica? ¿Quién va a ser mi fuente de inspiración de mi evangelio? Y lo que tengo yo. ¿Se entiende? Eso es una herejía. Legalismo, moverse con leyes más que con amor, cuando nos convertimos en jueces más que en justos. Esto estamos muchos de nosotros hartos de verlo en un montón de congregaciones, algunas ya, o muchas de las iglesias que funcionaban de esta forma ya no funcionan más, pero eso que se reunía la comisión, que se reunían las directivas, que hacían la reunión y se han agarrado trompada y han expulsado gente, yo he visto desastres en esos encuentros legalistas, donde todo se votaba y venía gente que vos no habías visto nunca, ni comprometida con la congregación, y votaba a favor de un proyecto de alguien que le había... Ese tipo de cosas que si se dan en un club te dan bronca, imagínate en una iglesia. Pero lo hemos visto, yo lo he vivido, he visto el manejo asqueroso que se hace ahí adentro. Eso es todo legalismo. ¿Por qué? Porque tenemos el estatuto que nos avala. Entonces se abre la sesión, el estatuto dice, no, ¿qué dice el Espíritu Santo? Miren qué diferencia. Pablo dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no ir a determinado lugar. 2017, bueno, vamos a ponerle 2010. El estatuto dice, ¿alguien hace moción? No, ¿alguien? Desastre. Legalismo. Hay que sacar al pastor porque... Entonces iban los 3 o 4 viejos, los pesos pesados, y le pegaban una apretada al pastor. Yo lo he visto. Pastor, León, como la barra brava cuando va a intimidar a los jugadores, ¿no? ¿Por qué? Porque era empleado. El pastor era empleado de la iglesia. Entonces, ¿y si le pagamos? Usted va a tener que predicar. Y ya del pobre pastor, que a lo mejor estaba tratando de tener un mensaje renovado, pero un empleado, y mire, tiene 4 hijos, y dice, si no se hace otra cosa más que pastor, y si me echan de acá, ¿cómo le doy de comer? Si no me mire como que esto es raro, ¿eh? A ver, yo quiero que usted entienda que yo, como psiquiatra y pastor, escucho muchos pastores todo el tiempo. Entonces no me mire como que es raro esto. Yo he escuchado pastores que avalaban el adulterio de sus autoridades, de los que los habían enviado, porque decían, ¿y si yo, qué querés que haga? Me decían. Y yo decía, ¿cómo que querés que haga? Haz lo que a vos te parezca, pero ¿qué habría que hacer? A ver, ¿qué te parece a vos que habría que hacer? Y me ha dicho, pero tengo 4 hijos, ¿qué querés que haga?
Yo le estoy hablando de... Cuando una iglesia entra en esta dinámica que estamos viendo acá, en una dinámica donde ya no hay Espíritu Santo, usted entienda, ya estamos predicando herejía, estamos dentro de un legalismo, ya no hay nada. Ya si el Espíritu Santo se fue de la congregación, ¿qué nos queda? Un mal club. Porque ni siquiera somos más coherentes que un club. La próxima célula. Perversiones sexuales y sentimentales. Esta célula tiene como objetivo la destrucción de la familia. Apunta a que se aborten los proyectos matrimoniales. Fornicación. Fácil la definición. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No me diga que esto no es una de las cosas que afecta a nuestras congregaciones. Ahora, quiero que entiendan que para que se dé esto, es porque mucho de lo otro ya se está dando. Para que nosotros tengamos esto dentro de la congregación, es porque ya se unieron el que se tenía que unir con la que no se tenía que unir, se juntaron en donde no se tenían que juntar, se habilitaron lo que no se tenían que habilitar. Hay un grupo de liderazgo que se los permitió por indiferencia, por religiosidad, por lo que fuera, muchas veces por negociación. A ver, yo he visto pastores que suspenden una reunión por un partido de fútbol. Ahora, yo quiero que vos entiendas esto. Imagínense que yo esta reunión lo hubiera suspendido. Y el motivo de la suspensión es porque me quedé en mi casa viendo un partido de fútbol. Eso en el Espíritu se confiesa. Ahora, ¿cómo yo con qué autoridad después le digo a uno un sábado que no venga a la congregación, que me diga, no voy porque me voy a ver a Newell's? A mí me quedan dos opciones. O soy un hipócrita mayúsculo, que puedo serlo, o tengo que negociar con él. Tengo que decirle, está bien. Soy un negociador. Tengo que habilitarle eso para que él me habilite a mí después que yo me quede a ver un partido de fútbol en mi casa. ¿Se entiende? Entonces, cuando ya ocurre esto dentro de la congregación es porque lo habilitamos de muchas formas y de muchas maneras. Si tuviéramos sendas derechas, yo no digo que estas cosas no ocurrirían, pero saltarían tan rápido, serían tan evidentes, tendríamos recursos de contención tan rápidos, de santidad tan rápido, que no lo harían acá, se irían a hacerlo afuera. Se cambiarían de congregación porque no tolerarían la luz. Se cansarían de que le diéramos por todos lados, corrigiendo su camino, no dándole a la persona. Pero si va a persistir en el pecado, no es este el lugar para persistir en el pecado. Este es un lugar de sanidad y como sanidad, entraste enfermo, tenés que salir sano, no tenés que persistir con la enfermedad acá, porque esto sí es un quirófano de sanidad, vos nos estás infectando todo. Entonces ahí viene el punto de Pablo cuando dice, no, a este lo tenemos que expulsar, porque si este persiste en pecar, este fornicario contamina al resto. Porque ya te lo dijimos una vez, te lo dijimos dos, ya está, listo, andate. Qué duro, pastor. Pero si lo hizo Pablo, ¿por qué duro? ¿Pero lo hizo porque era malo? No, lo hizo por amor, porque dijo, a este como ya lo reconvinimos con palabra y no logramos nada, vamos a ver si por lo menos el infierno lo puede hacer que se salve el alma. Lo hago por amor, para que se salve. Pero indudablemente en este ámbito ya no es sano porque le tomó el tiempo a este lugar, porque le tolera el pecado. Entonces acá le toleran el pecado y él se cree que está más o menos bien porque sigue asistiendo a la congregación. ¿Soy claro? ¿Cómo pasan estas cosas dentro de nuestras congregaciones y por qué pasan? Inestabilidad emocional, no lograr madurez emocional. La vida es dirigida por lo que se siente, es de doble ánimo todo el tiempo. Son esas personas inmaduras, llorisqueosas, quejosas, emotivas, que dejan guiarse anímicamente por lo que sus emociones le dictan. Y escuche esto que le voy a decir. Las cosas serias e importantes de la vida no se logran guiados por emociones. Se logran guiados por cosas que hay que hacer, que son correctas y cuestan. Un matrimonio a largo plazo no es todo sentimiento de placer. Lo sabemos todos los que nos casamos y lo saben los que no se casaron aún. Sostener un matrimonio a largo plazo es más responsabilidad que sentimentalismo. ¿Hay sentimientos? Claro que hay sentimientos. Pero si yo me guío todo el tiempo por el sentimiento, me separo 37.000 veces y me vuelvo a juntar 37.000 veces.
porque no me puedo dejar guiar por el sentimiento. Pero hay gente inmadura que se deja guiar por sus sentimientos, que operan por sus sentimientos. Esto ocurre en esta, que también es un adulterio emocional. Por eso cuando al principio la célula es de lo sexual y de lo emocional, porque están muy en contacto las dos cosas. No necesariamente es sexual todo, hay mucho de emocional. El doble ánimo es muy visible en estas personas porque como se guían por lo que sienten, y un día están bien y están pum para arriba. Vos decís, mañana es pastor, y al otro día te dan ganas de sacarlo a patada porque no da ni para oveja. Pero y vos decís, ¿qué le pasó? Y lo que pasa es que cuando se guía por el sentimiento, manifiesta cómo se siente. Un día está allá arriba, otro día está allá abajo. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar con él, que es la estabilidad. Ahora, para trabajar la estabilidad en una persona que es nueva o una persona que entró, tenemos que tener líderes estables. Porque si los líderes son inestables, ¿cómo vamos a estabilizar las personas? ¿Se entiende? Que siempre la puerta está en el liderazgo. Perversión. Perversión es desviar el uso natural de nuestra identidad de género, desviar el uso de nuestra sexualidad, tomar placer con el dolor de otros y tomar placer cuando se debiera tener angustia. Las dos primeras tienen que ver con la sexualidad, la perversión como definición de la sexualidad. Si, por ejemplo, la homosexualidad en algún tiempo de la psiquiatría se vio como una perversión. Hoy se ve como perversión, por ejemplo, el voyeurismo, el espión, el mirón, todo el fetichismo, el que toma placer de algunos objetos. ¿Vieron esas cosas sexuales raras? El sadomasoquismo. Bueno, a eso se le llama perversión. ¿Por qué? Porque es el desvío del uso natural de la sexualidad. Se pervierte el sentido. Pero abajo, las dos últimas, son perversiones sentimentales o emocionales. No necesariamente están dirigidas a lo sexual. A veces hay gente que siente placer en ver sufrir al otro. Esas son perversiones a nivel emocional, a nivel de carácter, a nivel de alma. ¿Sí? Indudablemente, las cuatro están mal. Bueno, masturbación no necesita demasiada explicación. Lograr placer sexual de forma solitaria. Homosexualidad tampoco requiere demasiada explicación. Adulterio es una forma más seria de fornicación. Es decir, el adulterio es una fornicación, pero más grave. ¿Por qué? Porque está en medio un tercero, con el cual estoy rompiendo un contrato. Entonces todo lo que hago ya no me afecta solamente a mí y a la otra persona con la cual estoy teniendo relaciones fuera del matrimonio, sino que ya también está afectando a una familia. ¿Estamos con esa célula? Vieron que es mucha información, pero en cada punto nos va como viendo que son cosas que nos ocurren y cómo ahora usted va a poder ver el que tenga autoridad. El otro no haga este ejercicio. Esto es solo para el pastor, la pastora, para el que tenga autoridad. ¿Cómo ahora yo puedo ver mi iglesia desde otro lugar? Y decir, esa unión ahí no es sana. Esa juntada no es sana. Entonces, ¿qué hago? Lo llamo e intervengo. Digo, miren, nosotros vemos esto y les recomendamos esto. ¿Los voy a andar siguiendo? No. Pero hay algo que nos está haciendo, sobre todo a mi esposa, mucho ruido en este tiempo, que es el ser atalaya. Vieron que la atalaya tenía que emitir algo. No era responsabilidad de la atalaya el resultado de aquello que había dicho, pero sí era responsabilidad de la atalaya pronunciarse sobre eso. Entonces yo creo mucho en eso. Yo cuando algo veo que no funciona, yo agarro a la persona y se lo digo, pero después no me ocupo de que él lo cumpla, porque tampoco va a tener sentido que lo cumpla porque estoy mirándolo todo el tiempo, no tiene sentido, no nace de él, no está madurando. Al contrario, lo sigo poniendo en un lugar de niño porque lo controlo como un niño. Pero yo tampoco quiero que después de enterarme de lo que pasó y decir, yo lo había visto, ¿vos sabés? Yo no quiero que me pase eso. Si yo lo veo, voy y se lo digo, cumplo mi función de atalaya. Mirá, si ustedes se siguen juntando así, esto no está bien, no va a terminar bien. Es lo que creo, se los dejo. Obren responsablemente, no se junten si no se tienen que juntar, no hablen si no tienen que hablar, no hagas eso que estás haciendo. Se lo marco. Por lo menos yo me quedo tranquilo que lo dije. Lo que después el otro haga, no puedo influirlo demasiado. Creo que esta es la anteúltima célula, ¿verdad? ¿Es la quinta? No saben.
Hipocresía y falsedad. Busca anular la manifestación de Cristo en la vida de las personas. A diferencia del chisme y la mentira, ahora el ataque es sobre la misma persona. Antes el ataque era usado de una persona a otra. Es decir, el que es falso puede afectar a otro, pero en realidad es falso, esa afección es contra sí mismo. ¿Me explico? En la murmuración, en el chisme, yo lo que estaba buscando era hacer de goma al otro. Pero acá con las actitudes que estoy teniendo, estoy afectando a otro, pero me estoy atacando a mí mismo. Se establece un parámetro parecido al de una verdad, pero no está completa. Hay una verdad media. Es parecido al falso testimonio que hablábamos hoy, que tomás una verdad y la disfrazás un poquito. Bueno, la falsedad es establecer un parámetro que es parecido a la verdad, pero está desfigurado. ¿Sí? Es como cuando te cuentan, por ejemplo, esto, por ejemplo. Vienen y te confiesan que tuvieron relaciones con la novia, pero no te confiesan que están consumiendo pornografía. ¿Me explico? Entonces, lo que te está diciendo, pero es a medias, ¿me explico? Se queda con algo guardado, se queda con algo oculto que tiene mucho que ver con lo que te está confesando, porque eso también le alimenta para llegar a tener después relaciones con su novia. Pero te cuenta algo y te oculta otro. Es falso, hay una verdad, porque te está transmitiendo, pero es a medias, es una media verdad. Y eso que está guardando lo vuelve a habilitar a que vuelva a pasar lo otro. ¿Me explico? Es como cuando dicen, no estamos haciendo nada malo, pero vos le habías dicho, no se hablen, pero se están hablando por detrás. Entonces te cuentan, no estamos haciendo nada malo, pero no te están diciendo, che, pero vos sabés que nos estamos comunicando y ustedes nos dijeron que no. Ah, ¿me explico? Esa es la falsedad, es transmitirte la cosita a medias. Hipocresía se quiere mostrar una realidad que no es cierta. A diferencia de la falsedad, es que la falsedad puede no ser pretendida, pero la hipocresía siempre busca sacar un rédito de la situación. Les pongo un ejemplo claro, es muy difícil, muy raro que un nuevo sea hipócrita, porque él no tiene que guardar ningún lugar. El que va a ser hipócrita es el que está al frente, es el fariseo, el que en teoría es el docto en la ley, pero tiene que cuidar su lugar. Entonces él no te puede confesar todo. Eso es lo que él cree, ¿no? Entonces empieza a dibujarla. Porque está en un lugar donde él cree que tiene que tener cierto... Entonces la hipocresía, pastor, no la busquemos tanto en el nuevo. El nuevo te va a venir y te va a confesar todo, ¿viste? No, sí, ayer hice esto, hice lo otro. Él está como con ganas de cambiar. Y como sabe que no tiene que guardar en ningún lugar, al contrario, hasta a veces se regodea contándote todo lo que hizo, ¿viste? Si se pasa para el otro lado. Le cuenta a medio mundo lo malo que hizo ayer. El hipócrita lo tenés que buscar entre los que tienen que mantener una careta, ¿viste? Que no les da la justicia, pero como ocupan un lugar de justicia, la tienen que dibujar. Cinismo. Cuando se usa el chiste para decir verdades que no se animan a decir de forma directa. Esto es muy frecuente, ¿eh? Y en la iglesia siempre tenés 2 o 3 cínicos. ¿Sí? Acá los tenemos, yo lo he agarrado varias veces y se lo he dicho y me ha respondido con cinismo. Pero ¿se entiende? Es el que te tira un chiste, pero todo el tiempo te la está diciendo. Usa el chiste para darte caña. Ahora, el punto es eso está mal desde donde se lo mire. Primero y principal, el cínico generalmente no es el pastor. Si es el pastor, lo tenemos que corregir. ¿Qué pastor puede ser cínico? Aquel que no tenga la valentía para decir las cosas de frente y quiere utilizar el cinismo para decir algo. Y si no tenés el otro, el que no es pastor y es cínico, ese le erra por 2 lugares. Primero, porque no tiene por qué andar diciéndole nada a nadie, y segundo, que utiliza una manera poco madura y poco efectiva, que es el cinismo, para decir algo que ni siquiera tendría que decir. ¿Me explico? ¿Qué hace un hombre maduro cuando ve algo en alguien o Dios le muestra algo de alguien? Va al pastor o a la pastora, no con ánimo de chismosear, se lo dice o se lo manda por un mensaje, ese es nuestro protocolo, y se olvida de lo que dijo. A mí que no vengan a preguntarme después, ¿y qué hizo pastor con la palabra que le mandé? ¿Qué te importa? ¿Qué estás procurando? A ver qué pasó. Nada. Acá no preguntan.
da la palabra. Si nosotros entendemos, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Si nosotros como autoridad de la congregación entendemos que hay que decirlo, lo diremos. Si entendemos que no, lo guardaremos. Pero vos no te tenés que preocupar de eso. Entonces no se lo tenés que decir si no estás en autoridad. Ni cínicamente, ni correctamente. Lo correcto es ir a la autoridad. Y si somos pastores o gente de autoridad y utilizamos el cinismo para decir, revisemos nuestra valentía. ¿Por qué no soy tan valiente como para confrontar directamente eso? A veces se dan charlas de cinismo y a veces nos enganchamos, ¿no? Yo siempre hago el mea culpa, ¿no? Te tiraron un cinismo de uno y vos te enganchaste con el cinismo y entrás en un juego de cinismo. Alguno tiene que ser serio y decir, che, no, paremos porque la verdad que no da. Y listo, y el otro no se tiene que ofender. Tenés razón, paremos porque nos enganchamos en algo que no tenemos que engancharnos. Manipulación, cuando se quiere lograr cosas a través de la lástima, la sensualidad de la seducción, eso es lo que hacía Jezabel, lo vimos al principio, ¿no? La manipulación por medio de la seducción o de la lástima. Hechicería, acuérdense que la hechicería no es necesariamente ver un hechicero con una olla haciendo una pócima mágica, ¿no? Cuando hablemos de hechicería estamos hablando de ceguera espiritual, de no ver. La hechicería lo que hace es no dejarte ver. Entonces es la distracción pura. Se ocupa el tiempo en asuntos que no son importantes. La hechicería es la enemiga de la unción. Es cuando usamos nuestro tiempo para tener reuniones y congregaciones entre nosotros que no apuntan a nada, que ya son rituales, que son ritualísticas. Sí, nos juntamos los martes y hacemos siempre lo mismo y nos juntamos y tenemos una palabra de oración por esto y después oramos por esto. No va. ¿Me explico? Eso es hechicería porque no estoy viendo aquello por lo que tengo que interceder. Simplemente tenemos rituales programados mentalmente. Entonces, ¿por qué es la enemiga de la unción? Porque en ese lugar, en el lugar de la hechicería, uno funciona como automáticamente, pero no está viendo lo que el Espíritu hace. Está cegado. ¿Sí? Engaño se busca hacer caer en la trampa a otro. No se trata de sacar provecho, se trata de perjudicar. Esto se une un poco con la perversión que veíamos antes, ¿no? Es decir, lo quiero hacer de goma al otro. Ya es como una malicia, ¿no? Pero hay gente de esto. Hay gente dentro de la iglesia que busca esto, que busca que al otro le vaya mal. Se une mucho, usted va a ver que se une con otras cosas que hemos visto, ¿no? Se une con el celo, se une con un montón de cosas, con la perversión, con frialdad, con no tener entendimiento del amor de Dios, con no tener entendimiento de un montón de cosas. Ya estamos llegando a la anteúltima célula. Usted entienda que para que lleguemos a esto ya pasamos por todo lo otro que venimos viendo. O sea, ya tenemos una iglesia con muchas células muy contaminadas, con muchos focos de incendio no apagados, no resueltos. Se nos está incendiando, esto ya estamos en el ocaso. Esta es la última, creo, ¿no? Sí. Esta es la última célula. Ya hemos involucionado lo suficiente como para que llegara a esto. La célula es frialdad e indiferencia. Esta célula se levanta para destruir el amor fraternal, fortalece a la célula de falsedad e hipocresía. Claro, es lógico pensar esto, ¿no? Imagínate, para cuando tenés una iglesia de falsos, de hipócritas, de chismosos, de adúlteros, de fornicarios, no le podés pedir que tenga amor fraternal a esto. Ya es como que se cae de moduro. Frialdad. No hay entusiasmo para vivir el Evangelio. No hay manifestación del gozo. Se perdió. Usted quiero que entienda que el gozo siempre es la fortaleza que Dios pone en el corazón de aquel que se desafía a ir contra algo que no está bueno, que nos va a confrontar. Por eso dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y el oprobio. O sea que la gente que ya está acomodada, que está fría, que no avanza, no va a sentir el gozo, porque el gozo Dios lo da cuando uno de sus hijos está por avanzar a un nivel de dificultad porque está creciendo. Entonces el gozo no viene porque sí. El gozo es una actitud de fortaleza interna que Dios da
Por eso dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, porque es una fortaleza que Él me da para que yo avance en eso que tengo por delante. Entonces, para que yo tenga gozo tengo que ser una persona desafiada a crecer, una persona desafiada a avanzar, a llegar a más, a alcanzar lo que Dios quiere para mí. Entonces, en esta iglesia que venimos viendo que ya está de mal en peor, olvídate de eso. Entonces, ¿qué gozo va a haber? Indiferencia. No hay interés por la situación que se vive alrededor, no se hace nada ante los problemas de los demás. Somos absolutamente egoístas para esta instancia. Estupor es una calificación del estado de conciencia médico, el estuporoso. Es un estrechamiento del campo mental. Es la persona que no sabe qué pensar ni qué hacer, está como paralizado. ¿Vieron? Eso, la facie, la cara del estuporoso es... Por eso algunos le dicen, parecía un estúpido. ¿Sí? El estupor es una palabra médica, porque es la facie del que está confuso, del que no tiene una estrechez en el campo de su conciencia, entonces está como... Esto no lo filmen, por favor, porque va a ser para risa. Entonces digo, pero me explico, esa gente que está como... ¿Sí? Como zombie, ¿no? Un espíritu zombie, que está muy de moda, ¿sí? Que van ahí pero se van como arrastrando. Bueno, tienen un montón de problemas y sabe que debe cambiar, pero no sabe por qué no hace nada. Voy a decir, pero ¿por qué no hace nada? Nada, es como que está inútil, inmóvil. Puede ver algunas cosas, pero ni siquiera acciona en eso. Falta de solidaridad. No hay manifestaciones de ayuda al prójimo, no solo no hay interés, sino que se manifiesta negándose a ayudar. Es un grado mayor que la indiferencia. La indiferencia es cuando voy tan caminando en la mía que ni veo al sufrimiento del otro. La falta de solidaridad es aquello que aún viéndolo, igual no hago nada. ¿Ya? O sea, no quiero. Che, ¿querés que ayudemos? No quiero ayudarlo. O sea, falta de solidaridad. No es que soy indiferente. Alguien me lo está mostrando y de todas formas no reacciono. Amargura. Bueno, tiene que ver con la que vimos arriba. Se pierde todo tipo de gozo. Se vive contaminando todo con el dolor del pasado y se pierde el sentido de todo. Esto pasa muchas veces y usted va a ver en esas células que se forman que hay gente amargada que se juntan entre sí. Y vos los podés ver y ves que eso es un nido de amargura y que es un nido de amargura que no solamente les hace mal a ellos, sino que contamina todo lo que toca. Porque es fácil verlo, ¿me entendés? Vos los ves y decís, no hay gozo. Y si esa persona llega a ser una persona de años en el Evangelio o medio que está en una posición de como le decía, de liderazgo o visible de responsabilidad, si te arma una falta de fe en la gente que viene, porque vos decís, ¿cómo? Si este teóricamente, mirá cómo está, un amargado. No hay motivación, no hay nada. Entonces es muy peligroso porque no solamente que es una puerta para que ingresen cosas dentro de la iglesia si un líder, sino que también es el estándar sobre el cual se va a fundar todo lo que venga abajo. Y bueno, si ese es el parámetro de gozo, llegamos hasta ahí. Y depresión, ya como un estado ya que pasa lo mental y se transforma en un cuadro clínico, es un estado avanzado de desinterés, aparece un deterioro físico ya, se establece un desánimo muy marcado al punto que la vida es un estorbo. Esto lo dice la Biblia, es cuando la amargura te envejece los huesos, cuando lo no confesado te amarga los huesos, es decir, cuando el grado de amargura, cuando el grado de desinterés, de alejamiento del espíritu es tan grueso, siempre termina afectando al cuerpo, siempre lo afecta. Vos ves gente que está muriendo en vida en su físico. Entonces, este es el último grado de esta iglesia que empezó con un simple chisme, ¿no? Con alguien que habló de más y no sé por qué hablé. Pero que cuando esas cosas se gestan, se sostienen en el tiempo, se fortalecen en el tiempo, buscan cómplices en el tiempo, afecta el liderazgo deja que entre, el liderazgo lo sostiene, no tenemos una senda recta que enderece todo eso, no va a faltar mucho tiempo en que una cosa traiga la otra y 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 terminemos en un estado así. Una iglesia deprimente y deprimida, que no solamente ya hace mucho rato que no está afectando afuera, no se puede afectar sanamente a sí misma, no puede sanarse a sí misma.
¿Se entiende? Final. Cierro con esto. ¿Para qué nos sirve ver esto? ¿Para sacarle el cuero a la iglesia? No. Para identificar. Para identificar y entender cuán importante es seguir protocolos sanos en nuestra congregación. No porque le ahorra problemas al pastor, sino porque le ahorra problemas a la gente. Porque son sendas rectas. No tengamos miedo de confrontar cuando vemos que algo se está empezando a gestar, porque va a ser muy sanador para mucha gente. Hacer la vista gorda es no amar a la iglesia. Entonces, si usted tomó nota de eso, va a ver que cuando usted lo mire, se va a identificar a usted participando de estas células muchas veces. Yo me hago cargo de haber participado muchas veces de muchas de esas células. Y me he arrepentido y me sigo arrepintiendo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces no me voy a quedar en ese pensamiento porque no me hace bien. Pero ¿sabe qué es lo peor? Yo no sé cuál habrá sido la dimensión de eso que hice. ¿Cuántas veces habré hablado de más? ¿Cuántas? Y seguiré hablando hasta hoy de más. ¿Y cuánto habré dañado sin darme cuenta? Yo ahora no puedo medir así como no podemos dimensionar lo positivo que hacemos en el Espíritu y hasta dónde llegará la bendición a través de lo que Dios hace a través nuestro, tampoco podemos dimensionar el daño que hemos hecho a veces. Entonces es algo para tomarlo bien en serio. Hablarnos inocente, confabularnos inocente, revelarse en el corazón nos inocente. Y más cuando estamos en un lugar que estamos queriendo teóricamente sanar. ¿Sí? Se va con paz, evalúe esto, no juzgue al hermano, diga, ahora tiene armada en la cabeza la célula de todos los hermanos de la iglesia, menos usted. Usted no está en ninguno, usted es el que hizo el power. No, véase usted, sea sabio, véase usted. Y si algo de esto lo confronta y tiene el pastor, por ejemplo, de la otra iglesia, vaya y háblelo. Pastor, ¿sabe qué? Yo me vi en esta actitud. Quiero ser corregido, quiero ser sanado, quiero ser... ¿Amén? Y lo de esta congregación, conmigo. Nos vemos.